el día de hoy al maestro Frédéric Duja. Él nació en Bayona, Francia. Él estudió una maestría en Historia en la Universidad Michel Montaigne Bourdieu. La memoria principal fue Aspectos de la cultura material bayonesa en el siglo XVIII y una memoria menor titulada Un acercamiento a la nueva cocina del siglo XVIII. Actualmente prosigue su doctorado en el Centro de Investigaciones Históricas en la Escuela de Altos Estudios e Ciencias Sociales en París, y su tema de investigación son los alimentos y los hombres en el sudoeste de Francia, siglo XVI al XIX, historia biocultural de un paisaje alimentario. Él ha escrito y publicado numerosos artículos y libros relacionados con los alimentos y la alimentación, la mayor parte como resultado de investigaciones en varios países, entre ellos México. Tiene libros sobre cultura material como el siguiente: Habitar y consumir en Bayona en el siglo XVIII, Elementos de una cultura material urbana, publicado en París 2001, y otros libros sobre alimentación como El chocolate en el País Vasco, siglos XVIII-XXI, de Bayona a Oñate, publicado en Bayona, San Sebastián, España, en el 2006. El maestro Abraham Villegas, aquí presente, es ingeniero bioquímico por el Instituto Politécnico Nacional, es maestro en Ciencias e Ingeniería de Procesos en Alimentos por la Universidad de Reading en Inglaterra, es ingeniero lactólogo por el Instituto Nacional Agronómico de Francia y maestro en Economía de la Tecnología por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Es profesor investigador de tiempo completo de licenciatura y posgrado del Departamento de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Autónoma Chapingo. Ha publicado los libros Biotecnología Intermedia en 1996, Los quesos mexicanos en 1997, Calidad de la leche cruda en el 2003, Tecnología de alimentos de origen animal en el 2003 y Tecnología quesera en el 2004. Es autor de varios artículos sobre productos lácteos y su principal línea de investigación son los quesos mexicanos. Ha asesorado a queseros artesanales organizados para su capacitación y en la construcción de una marca colectiva con referencia geográfica. Entonces, como podrán ver, pues son personas muy avesadas en el tema que vamos a tratar el día de hoy, son expertos y estamos convencidos que lo que digamos el día de hoy aquí o lo que se difunda a partir de esta entrevista el día de hoy será de gran utilidad para los estudiosos del queso, para los queseros, para los estudiantes, para el público en general, para las instituciones de gobierno y para todos los interesados en esta temática. Entonces, lo primero que yo les quiero preguntar es, desde su punto de vista, ¿cómo creen que ha afectado la globalización a la producción de alimentos tradicionales y en particular a los quesos mexicanos genuinos? Bueno, yo creo que empezaríamos diciendo que en el contexto económico global actual, de economías muy abiertas, de un comercio internacional muy profuso, muy abundante e intenso, los quesos tradicionales se convierten en bienes que no son valorizados adecuadamente. Y esto sería en mucho porque las poblaciones de los países actualmente son predominantemente urbanas y están sometidos a una publicidad de los productos muy industrializados. Entonces, ahí hay un efecto de la globalización. Veo otro aspecto en el comercio de materias primas. Hay abundancia de ellas en el mercado internacional. Puede accederse a esas materias primas como serían los polvos proteicos, lácteos, derivados de la leche de los países que tienen excedentes, ¿no? Por ejemplo los de Oceanía, y entonces terminan yendo como bienes comerciales a los países que elaboran quesos, y entonces puede eso incidir en la elaboración de productos sustitutos. Me parece que ese no es el caso de Europa, pero de Latinoamérica sí, y particularmente en México. Yo creo que México es uno de los países en donde se hace más ese tipo de productos
que son no genuinos, que son productos muy industriales. A mí me gustaría saber también al respecto de la opinión de Frédéric. Viene de otro ámbito, donde se cuida más lo tradicional, donde se cuida el queso original, y tal vez allí los efectos son distintos. Sí, creo que, como decía Abraham, hay esta dimensión que si hablamos de mercado global, y eso va a tocar también en Europa, otra zona, los quesos artesanales, y habría que ver la definición también, porque tiene consecuencia el mercado global sobre el mercado de Europa. Hay esta competencia que existe. Lo que pasa es que estos quesos en una escala local, podemos decir, en esta globalidad, lo que tú decías de Europa, de unos países de Europa, hay nichos en el cual estos quesos se mantienen, pero justamente no son el queso de todos, que es una dimensión también. Cuando tenemos mucho queso que llega de unos países productores, que va a ser el queso común y corriente, el queso artesanal sí tendrá unos nichos, pero no son el queso de todos, que es una dimensión. Y también habría que ver en los países europeos, está en el contexto actual en el cual se piensa el mercado de manera más global, se piensan normas más globales, lo que sería el artesano, exactamente cuál es su espacio, porque existen hasta en toda la denominación de origen, como por ejemplo el queso manchego artesano, pero ¿qué es exactamente? Y cuando entramos se complica enfrente de lo que podría ser un queso realmente artesanal de pequeña escala, porque es también lo que se pasa con este fenómeno de la globalización. Excelente. Bien, hay un concepto que tiene tiempo, no mucho, pero quizá unos 20 años, que se ha venido hablando mucho del patrimonio, ¿no? Como un elemento importante para el rescate de la cultura. Entonces, se habla de patrimonio, patrimonio, por ejemplo, los museos, las ruinas son patrimonios arqueológicos de alguna forma, ¿no? Pero también se ha tratado de llevar ese término a la alimentación y se habla de patrimonio alimentario. Entonces, ¿ustedes consideran que los quesos mexicanos tradicionales podrían ser un patrimonio alimentario? O mejor dicho, ¿qué se entiende por patrimonio alimentario y si los quesos podrían caber dentro de esa definición? Sí, yo creo que la idea es ampliar el concepto y no solo centrarlo en México, sino en muchos países. Yo creo que son de referencia a los países europeos, porque tienen más historia. Una historia que se remonta, ya escrita, más de 2000 años, como historia no escrita hasta 10.000 años, cuando el hombre domesticó los animales, los primeros animales, las cabras, las ovejas, etc., ¿no? Entonces hay países de una gran tradición quesera y estamos hablando de los quesos auténticos, genuinos, hechos a pequeña escala, a nivel artesanal. Y bueno, esos países son indudablemente Francia, Italia, España, Portugal, Grecia y otros así. Ahora, indudablemente que los quesos son productos bioculturales, como se afirma actualmente. Son resultado de la transformación de una materia orgánica, de una materia biológica, que es la leche, pero también son la expresión de una forma de elaborar los alimentos y por lo tanto de conocimiento, el conocimiento que ha pasado de generaciones. Por eso, ahí está lo cultural. Existe una matriz cultural en donde se elabora un queso tradicional y el queso tradicional tiene muchos significados, tiene muchos símbolos, mucha simbología. Entonces, indudablemente que son productos culturales locales, porque estos quesos se hacen en determinadas regiones con sus propias características ecológicas, pero además culturales. Y manejándolo como conocimiento son bienes culturales intangibles y que son un legado de conocimiento de generaciones, por lo tanto es un patrimonio colectivo. Ahora, ese tema yo creo que lo manejan mucho mejor los europeos y por lo tanto es referencia para nosotros, los países latinoamericanos, que estamos encontrando ahí una gran riqueza para defender nuestra cultura que se remonta a muchas décadas y siglos. Y también por eso es muy interesante saber el punto de vista de Frédéric sobre el patrimonio. Sí, creo que Abraham dijo todo sobre Claro que los quesos pueden ser un patrimonio porque tienen todo para hacerlo. Y lo que pasa es que aquí se hace esencial, creo, en Latinoamérica ahora, porque en Europa se hizo bastante temprano, pues
sea que la noción de patrimonio va con la noción de herencia. Y lo que hay de una herencia es que alguien la reivindique. Y lo que pasa es que sí, los quesos pueden ser patrimonio aquí si la gente lo quiere, si lo político lo quiere, porque el patrimonio es algo sumamente político, que por eso al nivel de la UNESCO se habló mucho del patrimonio intangible, que sea material, inmaterial, pero es algo muy político, y el problema del político es que va a depender de una voluntad de la sociedad y de los que dirigen a la sociedad. Y por eso estamos con una cosa que para que sean un patrimonio, o que tienen toda la historia, hay que querer que lo sean. Es exactamente lo que vemos bien con la arquitectura, porque esta noción de patrimonio tangible, intangible, va juntos, es que hay edificios que se van a tumbar porque la gente dice es viejo. Hay edificios, el INAH dice no se puede tocar. Y aquí está la cosa, que para que sean un patrimonio, a la sociedad decidir que lo sean. Perfecto. Pues los quesos es un elemento que tradicionalmente ha acompañado al ser humano, ¿no? Desde que descubrieron que la leche se podría cuajar, pues lo ha acompañado y ha sido parte de la alimentación en algunos casos, ¿no? Pero en la actualidad, ¿qué tan importante o qué papel pueden jugar los quesos en la comida? O mejor dicho, si pudieran hacer esa relación de la época antigua a la actual, ¿qué transición ha habido en la comida y qué papel han jugado los quesos? O sea, ¿cómo los quesos se han insertado en la comida y cómo han llegado a la época actual? O sea, de alguna forma, ¿qué papel ha jugado el queso en la comida, en la evolución de la comida? Bueno, el queso es un alimento que ya lo registra la historia. Los romanos antiguos comían queso, los griegos, los hebreos. Entonces ha acompañado al hombre por siglos. El queso ha evolucionado como los mismos hábitos alimentarios del hombre. Y obviamente las sociedades se han industrializado, se han vuelto urbanas, los hábitos han cambiado y el queso ha acompañado esos cambios. Indudablemente que para una sociedad muy urbana, en ciudades muy densas, los quesos deben tener una preparación especial. Por ejemplo, durar más. Entonces se han procesado de tal manera que puedan refrigerarse, que puedan empacarse, que puedan presentarse de otra manera a los quesos tradicionales en localidades todavía muy rurales. Entonces, ese tipo de productos también están diferenciados por el ámbito físico en donde habita la gente, ¿no? Pero yo creo que el queso cumple varias funciones, ¿no? Como la misma comida. La función nutritiva, pero también la función del gusto, la función hedónica, la función sensorial, y por eso son valorizados muchos quesos. Claro, eso se tiene que desarrollar el crecimiento de los sujetos, ¿no? El gusto se desarrolla, el afecto por los alimentos se desarrolla culturalmente, pero además de eso es muy importante el aspecto de la valorización según finalmente la cultura alimentaria de los pueblos. Entonces yo creo que hay que diferenciar esos dos ámbitos, el muy urbano, surtido por quesos industriales, estamos hablando todavía de auténticos, de pura leche, ya los de imitación parecen quesos y son productos también muy industriales. Y por otro lado, los quesos auténticos de pura leche, a veces cruda, que se elaboran rústicamente y que cumplen la función, las necesidades, las expectativas de los clientes en esos lugares. Y también sobre esta dimensión que decía Abraham del queso, que se puede ubicar muy bien en la cocina, creo que, y aquí puede ser una suerte en México, si tomamos como tú decías, el actual, al final en México el queso entra más en lo que será, pues tenemos el botanero, tenemos el que va a ir con la quesería, pues el de la comida o el que se pone con la comida, y de postre, de hecho hay poco de después de la comida, pero encontramos unos panes que van rellenos de queso, encontramos unas cosas, y aquí tenemos una tradición bastante amplia. Pero si tomamos en cuenta otros países, por ejemplo el modelo francés, donde el queso viene antes del postre y después de la comida, el modelo más mediterráneo, donde estará de entrada más el queso añejo, quesos frescos que pueden intervenir también en comida, es una capacidad que tiene el queso a estar presente en todo tipo de comida.
con, claro, merienda, desayuno, puede servir en muchas ocasiones lo podemos encontrar. Y en su historia había de eso, que es interesante, que a veces con los alimentos, y es un gran problema que se plantea a nosotros en México, por ejemplo, la categorización alimentos de rico, alimentos de pobre, que por eso hace lo terrible de los quelites, que alimentos de pobre nadie lo quiere comer. El queso fue desde el principio, como decía Abraham, desde los egipcios y todo este tiempo, había de rico y de pobre. Más o menos para hablar del tiempo en el cual empecé la colonización de México, el rico come queso fresco, el pobre queso añejo. ¿Por qué? Porque, como tú decías, se guarda más y lo considera como un alimento que nutre, porque es una dimensión del queso sobre la cual podemos hablar más de este problema del queso nutritivo, que ya en Europa unos quesos artesanales les van a pedir de poner una etiqueta que diga su valor nutricional, su contenido en sal, su contenido en grasa, y claro que a los productores le plantea un problema porque dicen, pero a la gente que lo come no le importa, pero la ley está. Y hay esta dimensión del queso que nutre, pero había el queso hedónico de la élite, que a quien le gustaba mucho el queso fresco. Por eso el queso sí es como, y viene también de su peculiaridad, podemos decir, de alimento procesado, pero que sigue siendo a veces ingrediente de cocina, que es la particularidad. Tenemos algo que ya podríamos decir que la quesería ya es cocina, pero al final el producto que sale, que es un producto muy elaborado, puede servir como ingrediente casi bruto. Piensan en una quesadilla en la cual y por eso hay esta dimensión muy interesante del queso que está muy presente y podría estar más. Y en este estar más hay espacio para unos quesos genuinos mexicanos que la gente no sabe qué hacer con ellos, porque es verdad que cuando piensan, no sé, el queso añejo solo en visiones de comida, dicen es poco, que lo voy a poner rallado y qué más, pero lo puedo hacer con fresa, lo puedo hacer con un montón de cosas. Y de otros países vemos muchos ejemplos de esta capacidad de adaptación. Claro. Yo veo, por ejemplo, que hay personas que no toleran la lactosa, pero el queso sí lo pueden comer. Entonces, es un alimento muy versátil. Hay quesos que no requieren cadena de frío, ¿no? O sea, no requieren estrictamente de estar todo el tiempo en el refrigerador. Y eso hace que puedas viajar con un pedazo de queso en la mochila, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un alimento que se ha adaptado mucho al ser humano. Y hay gente que, yo me cuento entre ellos que, bueno, puede ser que no haya frijoles en la casa, pero hay un pedazo de queso en el refrigerador, ¿no? Entonces, te puedes hacer una quesadilla, te puedes hacer una torta. Es un alimento muy, muy versátil. Pero, maestro Villegas, usted decía que hay quesos de imitación que compiten con estos quesos auténticos. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se podría enfrentar esa competencia desleal de quesos de imitación? Primero, yo creo que puntualizar qué es un queso de imitación, que quede claro para la gente, para el público. Tal vez Frederick se sorprenda al conocer cuáles son esos productos, porque en Europa no existen. Allá puede ser concebido un queso de imitación aquel que no es del lugar de origen, pero es de pura leche. Y en México no, puede ser que sea un queso, comillas, elaborado con algo de leche fluida, pero con leche rehidratada y otras materias grasas y algunos aditivos, conservadores, etc. Y al final se encuentra un producto que parece un queso auténtico, que da la impresión a primera vista. El primer golpe es visual, ya después es a nivel de paladar, a nivel de olfato, de textura, etc., ¿no? Pero es visual, entonces se parece. Y esos son quesos que se elaboran a costos más bajos y por lo tanto circulan en el mercado a precios más bajos. Y mucha gente los compra. Por dos razones. Primero, por la falta de ingreso. Y en segundo lugar, yo creo que por la falta de información. Porque incluso en el medio rural tampoco hay mucho ingreso, pero la gente, diríamos, sabe comer. Sería lo que se dice en la alta cocina, conocedores del producto. Entonces, son dos cosas, ¿no? Falta mucha divulgación, mucha información en el consumidor acerca de la naturaleza de sus productos. Este video tiene esa función, informar a la gente qué es lo que es queso, qué es lo que no es queso, qué es lo que es gato y qué es lo que es liebre, para hacer jugar limpio y saber lo que está uno comiendo, ¿no? La genuinidad, la autenticidad es un rasgo muy importante de la calidad que es valorizado por algunos, no por todos, pero es interesante escarbar
todo lo que significa la genuinidad. Sí, creo que aquí Abraham planteó todo de este problema que al final, y que es lo que nos protege, podemos decir, en Europa, no tanto del producto, porque ya de vez en cuando está entrando, pero no se puede llamar queso. Creo que uno de los problemas reales en México aquí, porque como tú decías, si se hace divulgación, educación del consumidor, hasta se da cuenta, si se aplica hasta la ley, porque por ley creo que tienen que decir que es imitación queso, y lo ponen en pequeñito. ¿Por qué no lo ponen más grande? ¿Y por qué olvidan de ponerlo a veces y que no hay problema? Aquí creo que estamos con un tema muy político del queso que sí es que a nosotros nos toca, como tú dices, con este problema a veces de queso que sería de rancho para traducir fermier o queso de otro, que hay una legislación que evita a veces unos errores, como en el caso del camembert, que es un mundo muy complejo, denominación de origen o no, pero camembert. Pero aquí es el problema, es que si todo lo queso de imitación se vendía como queso de imitación, de manera muy clara, porque también hasta a veces no puede ser que la fábrica no respeta la ley porque lo pone en pequeño, pero cuando llega al mercado se quita todo o al puesto de Antoritos está lo que dicen queso, y creo que es una educación de la gente pero como tú decías hay este gran problema, y que es a veces el problema que hasta en el mundo del queso genuino hay unos que caen en la tentación, que aquí comentamos unas veces unos casos que hubo, es que hay un problema de precio, porque el queso, y como tú decías, el queso que es tan, y aquí que es tan importante, porque hablamos de queso tipo, por ejemplo, panela, queso así, del queso Oaxaca, los quesos de toda la vida, que la gente tiene que forma parte de su cesta básica, y sí, el problema del precio, a veces hablamos de unos pesos, y el funcionario va a decir al nivel de, no puedo hablar de México, pero al nivel internacional, pero unos pesos, ¿qué hace como diferencia? Cuando gano muy pocos pesos al día, sí hace ya mucha diferencia. Pero creo que la base sí es la educación, de por lo menos que cuando la gente tiene la elección, lo sepa de manera clara. Y hasta que a veces es que, hasta el conocedor, como tú decías, el que quiere hacerlo bien, a veces si van muy rápido al supermercado, pueden caer en la trampa sin darse cuenta, porque la indicación es, aquí creo que sería una manera, pero es verdad que aquí acabaríamos con la competencia, como tú decías, desleal, pero después de este problema de la competencia de qué come el pueblo, lo que puede comer muchas veces, no lo que le gustaría comer, y aquí sí viene el caso del precio, aunque a veces si los productores están bien preparados, artesanos o la pequeña industria, a veces no le cuesta mucho más, a veces se podría hacer que le cuesta casi igual de producir, pero es justamente como hay este queso falso, hago queso de verdad, pues lo pongo más caro. Que es un juego complejo, pero es verdad que nosotros por lo menos no se pueden llamar queso, pero a nosotros sí empiezan a tocarnos. Muy bien, miren, yo en una ocasión estaba en la central de abastos en el Distrito Federal, y nos dimos cuenta que la mayor cantidad de queso que llega a la central de abastos es queso de imitación, y es el queso que se consume para las quesadillas, para los tlacoyos, para las tortas. O sea, estamos ante un problema severo, ¿no? Porque la mayor cantidad de queso que estamos consumiendo no es genuino, no es auténtico. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se podría hacer para que estos quesos genuinos, auténticos, puedan estar, digamos, no en la tortería de la esquina, no en el puesto de los tacos tal vez, pero sí en lugares donde la gente pueda saber que puede comprar un queso genuino, aunque pague un poco más por ello? O sea, ¿cómo creen ustedes que se podría avanzar hacia allá? A ver, yo creo que primero es un efecto de aprendizaje, de información y aprendizaje didáctico, decimos, pues estamos trabajando en este tema, ¿no? La gente debe comprender la diferencia, entender la naturaleza del queso verdadero, como dicen los propios queseros, del queso verdadero, a diferencia del queso falso, o de imitación, o pseudo quesos. Pero además debe resolverse el problema comercial, los canales de comercialización que permitan que desde un lugar remoto, estamos hablando aquí de Chapingo, casi cerca del Distrito Federal, pero de un lugar remoto como Chiapas o como
Zacatecas o con otro estado. ¿Cómo pueden esas pequeñas producciones artesanales, donde el mercado casi es local, es municipal, es si acaso estatal, cómo pueden llegar a los centros de mayor consumo? ¿Y cómo pueden llegar diferenciados y entendidos? Y luego la gente con el ingreso suficiente para hacer el ejercicio de compra, el acto de compra. Entonces es un problema complejo donde tienen que participar agentes diferentes, ¿no? Incluso el propio Estado, el Estado protector que ha ido desapareciendo. Porque si hay un enfoque cultural, un enfoque del patrimonio alimentario y cultural, pues debe haber algunas políticas favorecedoras para que esos productos tengan presencia en mercados lejanos al de su producción, al lugar de su producción. Sí, creo que, como tú decías, cerca de la casa y eso, por lo menos la gente, a través de una educación del consumidor, sí se puede quizá obtener más exigencia. Lo vemos bien con lo de la tortilla. Hay la tortilla clásica y la gente que puede pagar más o que puede ir al barrio cerca para tener tortilla de mano cuando quiere. Y cuando puede, cuando tiene tiempo y todo. Por eso hay un potencial. Lo que pasa, y hablando de los quesos que vienen desde muy lejos y que es un problema, como tú decías, que hay que dar esta confianza, justamente que es algo que tenemos quizá que pensar a una escala americana. De otros países valdría, pero estamos en México. No hablo de política, hablo solo del problema de manera general de los mexicanos con la confianza. Porque ¿qué vamos a hacer? Si certifica el estado que sea de Zacatecas o el estado de Chiapas con una marca o eso, con la cadena, no digo que la gente no va a fiar en esta certificación que va a dar, pero la cadena que me trae hasta mi casa, hasta la puerta de mi casa, ¿quién fía en ella? Que es un problema que hay, creo, aquí, que es muy profundo de los problemas ahora de la mentalidad americana, esta confianza en la autoridad, en el mercante. Esta cuestión de confianza que puede ser algo y por eso a través de la educación, por lo menos que la gente pida ya queso de leche, que es una palabra horrible para un europeo, pero que aquí sí es el problema, un queso que es genuino solo por el hecho de tener leche, que ya sería un paso. Hasta que de obtenerlo y que puede después abrir las puertas a los pequeños, pero abrir un mercado que hasta que el industrial se pone a pensar que es mejor vender algo que sea de leche. ¿Por qué? Porque la gente a través de una educación diga, ya no quiero. ¿Qué pasa por unos productos? Que hay como a veces marcha atrás de la industria porque la gente dice, ya no. Lo estamos viendo con unos productos, por ejemplo, que estaba lleno de sal, de azúcar, tienen que bajar. Lo vemos bastante en Europa, ya tienen que poner menos sal y todo, porque la gente quiere menos sal. Si el mercado ya pide leche, será un contexto más favorable. Pero el problema quizá que es un freno que hay a la certificación, no solo aquí, pero en otros países puede jugar. Creo que hay este problema global de la confianza, que viene de un estado de ánimo global del país, que no es algo político, que es un vivir americano actual con problemas reales que hacen que la confianza y que pues los políticos la están intentando ganar cada vez más, que juegan con eso, juegan mucho con eso cuando se ven las publicidades que vienen de los partidos políticos, porque este problema americano muy profundo de la confianza. Ok, Frederick, tú acabas de tocar algo que me parece muy interesante. El queso auténtico, genuino, debe ser elaborado con leche. Y el queso que se elabora con leche en polvo, ¿es queso o no es queso? Creo que ya podríamos decir en comparación de unos está mejor, pero creo que hay que ser exigente e ir hasta la leche. Porque es algo que nos toca en Europa, con unos, por ejemplo, no va hasta el queso en polvo en general, pero va a ser, por ejemplo, problema de zonas que producen queso de cabra genuino con una leche que viene de Málaga en Francia, que ya se está combatiendo, pero a veces puede ser el problema de, como decía Abraham, de este mercado mundial de la leche, porque hasta un queso sería genuino, sí, técnicamente, si lo hacen con leche australiana o de Nueva Zelanda, pero habría un problema de pensar que no viene de cerca. Creo que el queso genuino, si lo queremos defender así, tenemos que ser exigentes. Porque es el problema después de si lo pensamos como un objeto de desarrollo local, regional, pues que sí el trailer va a trabajar, pero de tener una capacidad productiva local.
Fernando, yo creo que también es muy importante la definición del queso. ¿Quién lo define? Puede suceder, puede construirse elaborarse una norma donde se acepte la incorporación de leche en polvo y eso se le llame queso, oficialmente. Pero es una convención. Toda norma es una convención donde se expresan los poderes fácticos, los poderes reales de los agentes interesados en la normatividad. Entonces, yo creo que es multipartita la influencia, debe ser multipartita para establecer una norma acerca de la genuinidad. Hay otros productos que nos son como de referencia, ¿no? Uno muy famoso porque es emblemático y representa a México en el exterior, pues es el tequila, ¿no? Entonces ahí, originalmente era 100% agave, terminó siendo 51% agave y los demás de otras mieles de no agave. Entonces, lo original se transformó en otra cosa bien presentada, bien vendida, bien promocionada, y eso se acepta como un producto que ya no es original. Entonces, algo de semejanza puede suceder con lo del queso. Yo creo que hay que insistir en los términos originales y hay que ir a la historia de cómo se define el queso, pero también ponerse en la mesa de las negociaciones normativas para definir y entender así el queso. Y claro, en una lógica de desarrollo socioeconómico, territorial, debe enmarcarse esa definición. Aquí hay una gran diferencia entre cómo enfocan la defensa de los productos tradicionales en Europa, que es desde una política agrícola común a nuestro enfoque de economía que tenemos en el país, donde la visión es exportadora, la visión es de libre cambio y no importa mucho el desarrollo del país. Entonces, es complejo el asunto, pero lo que sí debe ser claro es que deben participar los agentes principales de las cadenas agroalimentarias, es decir, los lecheros, los queseros, y tal vez los académicos que generamos las ideas con base en la investigación. Pero hay que nombrar a las cosas por su verdadero nombre. Tenemos un lema, ¿no?, que dice: hay que llamar queso al queso solo cuando es genuino. Más o menos así. Sí, yo les comentaba todo esto porque hace unos días estuvo un funcionario de la Canilea que les están dando una conferencia y salió el tema del queso genuino, ¿no?, del queso auténtico. Entonces él decía que habían tenido reuniones en la Canilea con los queseros y que los queseros exigían que se llamara queso solo el que fuera elaborado con leche fluida, ¿no? Pero hubo mucha presión de la agroindustria para que entrara la leche en polvo y al final se aceptó por parte de todo el gremio que fuera queso aún hecho con leche en polvo. Entonces, pues es parte de la negociación política, ¿no? A veces. Pero justamente con eso tenemos un ejemplo europeo que muestra que a veces la sociedad productora, la sociedad de los consumidores, puede mantener una exigencia o obtener una exigencia que no pone la ley. Yo nací en un tiempo en el cual el chocolate en Europa no podía tener otra materia grasa que la manteca de cacao. De repente, por razones de países nórdicos que tenían otras visiones, la Unión Europea cambia las cosas y dice que a partir de tal fecha la materia grasa dentro del chocolate, para que sea chocolate, podrá ser de otra materia grasa vegetal. Respuesta de eso en Francia, en otros países también, pero en Francia se puso muy fuerte, chocolateros artesanales, pero también después industriales, por todo un rollo que hubo justamente de esfuerzo pedagógico, esfuerzo de alerta de unos media, mantienen la cosa que, pues, la ley dice lo que quiere, pero yo te garantizo que será de pura manteca de cacao mi chocolate. Y en Francia hablo hasta de industriales que garantizan que hay solo manteca de cacao adentro, porque el mercado decidió. Otros países a donde no planteaba problema, pues ellos aceptaron esta ley que fue hecha para ellos. Pero en Francia sí hubo una resistencia y lo podemos ver con unos productos que puede ser, pero así ya puede funcionar cuando hay, como decía, porque es la clave, creo que planteabas tú, este aspecto didáctico, de explicar a la gente de qué hablamos. Porque
sino, y para mostrar que Europa también no es un paraíso necesariamente, pasó algo con nosotros con los jugos de fruta. Un cambio de norma que hace cosas que antes no podía calificar de jugo, ya se puede, y que a la gente no le importa. La gente ¿por qué no hubo este esfuerzo didáctico y que le parecía que pues me va a salir un poco más barato? Y que por ejemplo de la definición legal cambió por decisión de la Unión Europea y la gente no se espantó en Francia, pero sobre el chocolate sí, porque tocaba algo importante. Y sobre el queso, la importancia que tiene de luchar con eso sí puede funcionar, sobre todo si se explica a la gente que sí, la leche en polvo venía solo de México, sería otra cosa, pero justamente no viene necesariamente de aquí, que es el problema que se ve hasta que la gente está bastante movilizada sobre el tema del maíz, que esta visión de pues que cómo se hace, o de la manzana cuando hablamos del norte, cómo se hace que la manzana ya entra casi pura de Estados Unidos o de otros países aquí, y la manzana de Chihuahua y eso, que es esta. Por eso, sí, tocando algo de tan importante en la cultura como el queso, se puede hacer que hasta si la ley lo dice, que el mercado lo pide y que los productores pueden decir, porque es nada en contra de la ley, de decir pues que la ley es como, pero de poner y de, entre ellos, de garantizar que es de pura leche, podemos decir fluida.